Es la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con nuestra sección El Mostrador en La Clave. Está con nosotros Hernán Leighton y Héctor Cosio. ¿Cómo están? Buen día, señores y señoras. Bueno, yo creo que probablemente una de las noticias nacionales más fuertes que ha habido en los últimos 6 días, ya 6 días de sequía por el corte de agua y por lo que aparentemente fue un error patagüino de la empresa concesionaria en Osorno, que se ha reparado recién hace pocos días, 3, 4 días, de que esto era de una característica titánica, y se ha anunciado que probablemente hoy día a la tarde se podría reponer el servicio, pero todavía los osorninos están sin agua, la gran mayoría, y se había anunciado que iba a producir el retorno ayer y no se produjo totalmente. Entonces es una cosa bastante seria, porque probablemente vamos a tener aquí coletazos que no tienen que ver solamente con a ver qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó, sino que además eventualmente cuáles son las responsabilidades de ESAL y las responsabilidades de fiscalización y de justamente las empresas concesionarias de agua. O sea, partimos hablando porque acá hay cargos penales. La persona que cometió este error de filtrar cerca de 1.500 litros de petróleo, 1.100, creo. 1.100, arriesgan de 3 a 5 años en la cárcel, decía ayer una fiscal en el caso. Ahora ese es un error que se descubrió, que vertió esta cantidad de petróleo al flujo de agua, y aparentemente no se dieron cuenta hasta que ya el daño estaba hecho. La pregunta es que me encantaría conocer en los detalles de esto, porque también la persona que va a ser imputada con todo esto tiene la posibilidad y el derecho de responder si es que esto es algo que se había hecho cotidianamente antes y que aquí lo único que faltó fue parar o cortar el flujo de petróleo, o si es que aquí hay una situación particular de esa persona que lo hizo. Sí, yo creo que es importante ahí también, como un poco también hacer un poco el resumen de los problemas sanitarios que ha enfrentado también esta empresa ESAL, que es controlada por Aguas Andinas. Claro, hoy día estamos a la espera de saber cuál fue el error físico, material de alguna persona que hizo que se vertieran estos 1.100 litros de petróleo a la corriente de agua potable en Osorno. Pero a la luz de la investigación que está saliendo, y como bien decía Hernán, ya hay manifestaciones de hecho ya esto ya se judicializó, pero hay una historia igual hacia atrás. O sea, en los últimos días la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios habló de que esta empresa ESAL había experimentado los últimos 5 años 85 sanciones. Dentro de esas 85 sanciones hay una que está judicializada y que todavía, está a la espera de un fallo, que es en Yanquihue. Aquí la empresa ESAL se le responsabiliza también por otro error técnico de vertir aguas servidas, porque recordemos que las empresas sanitarias no solo producen también agua potable, sino que hacen tratamiento de aguas. Entonces, en este caso la empresa ESAL tiene responsabilidad en haber vertido no sé cuántos litros de aguas servidas al río Yanquihue. Perdón, lago Yanquihue. Sí. Y sobre ese caso en particular, que habría ocurrido el año 2017, hay un proceso judicial que todavía está en curso. Se habla incluso de que la empresa durante estos últimos 5 años, incluyendo este caso de Yanquihue en particular, tendría multas o le habría sido sancionado por más de 3.500 millones de pesos. Dinero que, digámoslo, no los ha pagado la empresa, porque cuando una vez que se inicia un proceso de fiscalización y esto deriva en multas y en sanciones, luego vienen los descargos, viene un proceso judicial, esto se empieza a trabar y la verdad que en los hechos la empresa ha pagado mucho menos que eso, pero las sanciones habrían alcanzado los 3.500 millones de pesos. Un punto ahí, bueno, y siempre que pasan estas situaciones salen a reclamarlo, y en este caso ha sido el senador Girardi, que quiere endurecer las multas para este tipo de eventualidades, porque, claro, tú hablas de 3.500 millones de pesos, obviamente eso nunca va a alcanzar para poder recomponer el daño realizado. Y eso pasa en diferentes ambientes en Chile, no pasa solo en el ámbito medioambiental. Yo lo vi prácticamente debe ser unos 6 o 7 años,
algún antofagastino que me corrija, pero lo vi hace como 6 o 7 años, un poco más quizás, no, por ahí, donde en Antofagasta hay una planta desalinadora de agua del mar extraordinaria, gigante, moderna, fantástica. Un porcentaje altísimo de la población de Antofagasta se toma agua que es desalinada, agua del mar, sí. Claro, con un proceso que se llama osmosis inversa, bastante técnico y lo demás. Pero lo que me decían en Antofagasta cuando fui es que hay un porcentaje de gente que todavía siente el impacto, las personas más mayores, el impacto de ese vertimiento de arsénico en el agua de Antofagasta hace muchos años. Y por lo tanto, esta idea de la desalinización todavía no la tienen, y por lo tanto, el mejor negocio sigue siendo la compra de agua con gas o sin gas mineral en los supermercados. Depende a qué marca, dicen algunos. No, pero te lo digo, hay una opción. Teniéndola. ¿Por qué? Porque se creó esta situación que hoy día, yo escuché al ministro Moreno decir que una de las cosas que más lo preocupa, además de toda la gestión que tiene que ver con esto, es justamente que esto no repercuta en una suerte de desconfianza vital donde no se tome agua el día de mañana, o no se quiera, porque tú estés asustado de que venga contaminada. Bueno, en el norte eso es un caso... Eso es el de Antofagasta que estaba contando. Esto es Antofagasta, pero también Arica, el norte en general siempre ha estado en guerra contra la contaminación de las aguas en base al trabajo minero que existe allá. Y volviendo acá a la capital, uno habla con expertos en el tema y el nivel de contaminación del agua, el nivel de minerales que trae el agua potable de Santiago también es altísimo comparado con otros países de la región. O sea, si hay o sea, minerales, ¿no? Digamos, no es agua que venga contaminada, si es distinto de minerales. Sí. Exacto, pero bueno, nadie está tomando agua muy pura, por decirlo de alguna manera, cuando se quiere hacer una... Bueno, el agua potable en gran medida se llama agua potable y se pasa a llamar agua potable y deja de llamarse agua cuando tú la potabilizas, digamos. Es decir, cuando tú la transformas en algo de fácil acceso y le quitas los componentes que eventualmente no te benefician y le metes entonces. Por eso mismo, una cantidad bastante grande de químicos. Ahora, cuando tú hablabas, Fernando, de esto, de cómo este recuerdo de Antofagasta, eso ocurre en casi todos los casos de situaciones medioambientales graves, y tiene una razón muy poderosa. O sea, todo lo que es la contaminación o aquellos efectos en la vida de las personas producto de la contaminación no son cosas que se superen de la noche a la mañana. Efectivamente, si hoy día se logra limpiar las aguas, no solo, digamos, la gente va a recordar que va a tener miedo de tomar agua, son procesos que afectan a muchísima gente y son efectos muy prolongados. ¿Llevamos cuánto? Llevamos una semana, y no solamente es el agua potable, sino también es el agua de regadío, o sea, el agua tiene diferentes usos, y en cada de esos usos va provocando en la gente problemas que evidentemente van a recaer en una desconfianza y en una desvalorización también de la empresa. Y aquí es súper importante también que los problemas, cuando hay empresas responsables de efectos de contaminación de las aguas, del aire, de lo que sea, efectivamente venga una contrarrespuesta judicial importante y no quede en una mera multa. Cuando yo hablaba de los 3.500 millones, es una cifra muy pequeña, pero es una cifra que ni siquiera se ha podido cobrar. Estamos hablando de 85 sanciones. Es decir, aquí las empresas, en este caso la empresa sanitaria, ha caído en conductas reiteradas, diversas, distintas. No de igual intensidad, pero tiene un expediente importante hacia atrás, expediente que no ha derivado en las sanciones correspondientes, porque se le han puesto recursos de por medio, esto se ha evitado, se ha dilatado, y una situación como esa podría pasar también aquí en Osorno, y eso te abre la otra arista, claro. O sea, lo que es un problema medioambiental se podría también convertir en un gran negocio para otras empresas, en este caso la venta de agua, claro, digamos, embotellada en supermercados. Recordemos también el desaguisado de Pepsi de hace algunos días. O sea, sí. Eso fue tamaña grosería para la comunidad. Y eso, perdónenme, pero no puede ser error. ¿No puede qué? No, en absoluto. No, o sea, tú no puedes, falta de respeto. Tú no puedes hacer una
una publicidad aprovechando que no hay agua en Osorno, diciendo ahora que tiene problemas, vaya a comprar una agüita del aire. Claro, o alguna de los... Eso, después la Pepsi anunció y pidió disculpas diciendo que había sido un error, pero ¿cómo puede ser un error algo que nace con la idea de alguien, que posteriormente probablemente llega a un comité de evaluación de diseño e implementación de esto, se plasma posteriormente en una se le da el ok. No solamente se le da el ok, sino que después las piezas publicitarias de ellos se distribuyen masivamente. Se funcionan. Y durante todo ese proceso, hasta que sale, nadie advirtió que básicamente lo que había era un acto de crueldad gigantesca o de aprovechamiento brutal de lo que es una situación que es gravísima en los ojos de todos los osorninos. Y bueno, posteriormente el presidente... A nivel de marketing hay gente que habla de que esto trae consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo la impresión además que lo que el gobierno hizo, que fue poner inmediatamente al ministro Alfredo Moreno a cargo, me imagino que lo que debe buscar es algo ejemplificador que redunde además en decir, mira, el gobierno hizo lo que se debe hacer. Hoy día ha llegado ya hasta ahora el presidente Piñera. Claro. Para presidir el comité de emergencia. Me imagino que la presencia del presidente tendrá que ver con algún tipo de solución también. No, por eso te digo, yo creo que se va a aprovechar, como se aprovechan muchas de estas ocasiones, para dar un golpe comunicacional, lo que me parece perfectamente compatible con si es que esto tiene una solución acorde con lo que se va a decir. Pero el problema, como decía Héctor, es que aquí nosotros conocemos muy poco, pero muy poco, de la relación que hay entre los procesos sanitarios de las concesionarias o los procesos mineros, como tú decías muy bien, en el norte, que eventualmente comparten un territorio con aguas subterráneas, con un montón de otras cosas. Hay una cantidad de acusaciones enorme, muchas de ellas no han llegado a tribunales, pero hay una cantidad enorme de acusaciones de envenenamientos que tienen que ver con justamente faenas mineras grandes en el norte. Y repito, las concesionarias son, como tú abres la llave y sale agua, está tan absolutamente normalizado el hábito que tú no estableces una relación hasta que abres y o no sale el agua, o abres y el agua te sale azul o te sale negra. Y ahí tú recién empiezas a reparar, que hay alguien que tiene que darme cuenta de esta situación. Está la contaminación y también otra de las grandes acusaciones y temas, no solo de Chile, sino que del mundo, y no sé cuál es la palabra técnica, pero la sequía de pozos por el trabajo minero, que está siempre acusan mal regulado o hecho de mala manera administrativa. O sea, el agua en este momento, más allá de la crisis de Osorno, efectivamente es un tema trascendental, y es un tema trascendental que se está discutiendo también, recordemos, en el Congreso. Está todo el tema del Código de Aguas, es toda esta intención de las empresas también de que no se vote el actual Código de Aguas, para así mantener los privilegios que han logrado mantener hasta la fecha. Eso es una parte. También tenemos el problema del agua, todo lo que es, claro, lo que decías tú, la parte de los pozos, lo que es la disminución de las napas subterráneas en todos los sectores mineros. Pero también tenemos el problema de la escasez hídrica que afecta desde la primera, o sea, todo el sector norte, centro y centro-sur del país está con un problema de sequía y una desertificación que avanza por regiones cada vez más aceleradamente. Eso es un combo, es un núcleo de problemas que está permanente, y sobre ese problema estalla una irresponsabilidad, porque aquí los errores son irresponsabilidades. Las negligencias son siempre irresponsabilidades. Hay alguien que no hace bien su pega, hay alguien que no fiscaliza bien la pega de otros. Estas cosas se supone, por lo menos lo que yo he visto en algunas otras empresas, que tienen un factor de... o sea, a ver, planteémoslo de la siguiente manera. No sé si es que funciona una sola persona.
No debería, por lo menos. Puede ser que todo tenga una automatización tan gigantesca, pero ¿quién controla incluso los procesos mecánicos o automáticos que se puedan dar? Yo imagino que nadie está solo en un momento dado y toma una decisión sola. Esa persona de, tratar de hacer escurrir el petróleo para un lado y termina vertiéndose en el flujo de agua. Pero hasta ahora la idea de error da la sensación de que lo que se trató de hacer era otra cosa y ¡ups!, falló. Pero el problema es que esto fue además anunciado y fue detectado mucho antes por la población, antes que saliera la empresa a advertirlo. Como siempre suele ser, y yo creo que el otro factor que es importante poner acá, junto con la responsabilidad en el ilícito, entre comillas, el error o la negligencia, digamos, son las fiscalizaciones también que se les hacen. Recordemos que ESAL pertenece, digamos, controlada por Aguas Andinas, y Aguas Andinas aquí en Santiago, por ejemplo, ha tenido una serie de problemas: cortes de suministros, contaminación también por cuando cae, digamos, cuando hay lluvias, que se contamina el agua producto, digamos, de lo que se desprende de los cerros. Se ha requerido de una inversión importante de parte de las empresas. Es un problema que lleva mucho tiempo. Sí, además, Aguas Andinas es bastante conocida, una de las sanitarias más grandes que existen en el mundo, que está basada en Barcelona, y que además hizo noticia, y el presidente conoce a Aguas Andinas perfectamente bien, porque fue uno de sus principales financistas durante la primera campaña, que generó un juicio a varias personas que habían pasado... O sea, metido dentro de platas políticas, recordemos. Exactamente, que Bancart, en esa época, la empresa del entonces candidato a presidente, Sebastián Piñera, había solicitado que dieran una serie de boletas que eran ideológicamente falsas, o sea, eran boletas falsas para justificar una serie de plata que finalmente terminaron pagando la campaña del presidente Piñera. Y eso todavía está, ese juicio abierto. Y por lo tanto Aguas Andinas no es una empresita chiquitita, no, tiene una... Estamos hablando de una transnacional, estamos hablando de una transnacional muy poderosa. Muy grande, y creo, si es que no me equivoco, puedo estar equivocado, pero yo tengo la impresión de que por lo menos hace 3 años era así. Chile era probablemente el lugar de su mayor contrato en términos de volumen, en términos de responder a la mayor cantidad de gente que tiene Aguas Andinas en el mundo. Sí. Ahora, yo creo que también el tema de las responsabilidades que le puedan caber a la controladora de sal, en este caso en particular, digamos, son derivadas. Sí, son derivadas, pero la matriz lo que puede hacer es apuntar y decir, a ver, solucióname el problema, identifíqueme el problema. Es que a eso me refería yo cuando hablaba también de responsabilidades y de fiscalizaciones, que en este caso tenemos una empresa de sal que es controlada por Aguas Andinas. Uno debe esperar también que las empresas matrices ejerzan cierto tipo de control, ejerzan responsabilidades también para sus filiales, para las otras matrices. Hay una cadena de responsabilidad en todo este tipo de eventos. Y lo que a mí me resulta, y por eso que quería hacer hincapié en el comienzo de esta conversación, lo que me resulta para mí complejo y delicado es el currículum que hay detrás de acá. O sea, si tenemos una empresa que consistentemente está siendo sancionada por la superintendencia, es porque algo no está funcionando bien. Y si no está funcionando bien, ¿por qué no se corrige? Y ahí entramos entonces también en responsabilidad de parte de la propia de Superintendencia de Servicios Sanitarios. Siempre cuando hay problemas de esta naturaleza, los roles de fiscalización no se ejercen con la vehemencia, ni con la fuerza, ni con los recursos que deberían ejercerse. Ejemplos de eso están en todas las áreas de la producción. Ahora, hay un error y una fiscalización débil. A ver, concordemos en que por lo menos aquí el orden de los factores es súper importante. Lo primero, restablecer el flujo de agua potable, porque la gente no va a estar permanentemente discutiendo quién es el responsable, conversando mientras el agua no llega. Lo importante es que llegue el agua, y ahí, bueno, se harán y se tienen que hacer desde ya las cosas más interesantes. La primera de todos, transparentar qué fue lo que pasó. ¿Y por qué?
Porque hasta ahora casi todo lo que se ha dicho han sido, mira, alguien se equivocó y mezcló el petróleo con el agua. Parece hasta inocente la persona, por lo menos en la declaración. Ahora yo no sé si a la hora que tenemos en este minuto ya habrá regresado el agua a Osorno. Lo que sabíamos hasta ayer es que hoy día iba a ser, el plazo máximo era ayer, lo que se iba a restablecer finalmente hoy. Se prorrogó no se prorrogó, sino supongo que no habrán tenido todavía solucionado el problema, pero se anunció que hoy día era. El intendente le puso un margen también recordemos que el propio presidente Piñera, a través de un tuit, si no me equivoco, el domingo, había señalado que el agua volvería el martes. Sí, por eso. Y ayer el intendente de la región, él obviamente no está diciéndolo por su propio conocimiento, sino que porque se lo están diciendo de la agua. Me imagino, pero él pone su palabra, por lo menos la plasma en una declaración, y ayer el intendente de la región, Harry Jürgensen, le dio un margen diciendo que mientras el agua no esté 100% asegurada potable, no va a volver el flujo. Un espacio que hay que ver hasta qué hora sea. Y es muy delicado, porque si efectivamente pasan las horas y hasta a esta hora todavía no haya retornado de manera normal el servicio de agua potable en Osorno, ahora, cada minuto que pasa aquí es muy complejo para la salud pública y también se convierte en una pequeña bomba de tierra. Ahora, aquí también hay un tema súper importante, que yo me imagino que debe ser tomado en cuenta y debe ser parte de las cosas que son agravantes, no atenuantes, sino que agravantes. Es que tampoco se puede aquí actuar con la precipitud y la rapidez brutal de decir, oye, ya está saliendo media, está casi transparente, tirémosla nomás. O sea, tú tienes que tirar el agua bien, y por lo tanto, de pronto tienes que esperar lo que sea necesario que se espere para que el agua sea potable. Y eso debiera estar no solamente con una persona así de la superintendencia, mirando desde arriba. Imagino que tiene que estar ahí. Debe estar ahí arriba, hoy día debe estar prácticamente casi intervenida la empresa, pero no hay que tentarse, porque hay una sola cosa que podría ser peor de lo que pasa: que te digan que el agua volvió, que tú vuelvas a tomar agua y el agua esté contaminada y te enfermes de nuevo. No, eso sería... Bueno, el único espacio donde podría darse algo de ese nivel es a través de una gran presión política. ¿En qué sentido dices tú? Porque si tú exiges que se normalice esta situación en tal plazo, tú estás obligando a la gente técnica a apurar procesos que quizás necesitan un poco más de tiempo. Bueno, por ahí aplica una segunda responsabilidad brutal, o sea, más allá de los plazos que podría imprimir digamos, el gobierno o toda la presión política, estamos hablando de una situación de contaminación de las aguas, un elemento esencial y básico para toda la población. Estamos hablando, ¿cuánto? 45.000 personas más. No digo que sea, sino que me refería en base a lo que decía Fernando, pero ese espacio podría darse en base a un tipo de presión de ese nivel, ¿no? Claro. Una presión de ese nivel sería... Tienes razón, por eso se producen estos fenómenos que se vieron también en los que vieron la serie Chernobyl, cuando se trata de parar el asunto y se aceleran los procesos, y al acelerar los procesos se genera una dinámica atómica distinta y se expande el problema. Claro, tú tienes a la gente presionada, y yo creo que los ocerninos dicen, mira, a ver, o dirían, el control está y van a pagar las personas que tienen que pagar, pero no por apurarse me vayan a envenenar de nuevo. Por lo tanto, se puede producir este fenómeno que es insoportable, el que te digan cada día que va a ser en la tarde o en la mañana del otro día, y no se produzca. Ojalá que el presidente ya, de hecho, a propósito... A las 8:15 era el comité de emergencia. Pero llegó allá. Sí. A Osorno. Claro, lo que suele ocurrir en esos casos es que la corrección, la medida, digamos, de limpieza de las aguas debe ser efectiva en un 100%. El agua debe estar limpia y controlada al 100%. Se exige, así como la empresa ha dado este servicio durante muchísimo tiempo y ahora sabemos de este problema, también se le exige a la empresa en estas circunstancias que den una respuesta no solamente rápida, sino también concreta y en el caso de las aguas, de una sola vez. No es que tú puedas pasar el agua relativamente limpia, o sea, el agua tiene que estar completamente limpia, y si efectivamente esto se demora por un problema técnico, cada minuto que pasa es donde aumenta esa presión política. O sea, si esto no se recupera ahora a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana el problema va a ser más grande que una hora atrás. O sea, y así sucesivamente mientras pasan las horas. Acá, sin indicar responsabilidades, pero que el presidente aterrice en el lugar y para un comité de emergencia.
Ahora van camino a Mercosur, creo, entendido, ¿no? Después viaja a Argentina. Sí, viaja a Argentina. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pasa con la situación en Osorno. Han llegado montones de WhatsApp y cosas donde, y quizás con razón, y sería en algunos casos con razón, porque hay algunos casos donde tenemos medios de comunicación con corresponsales ahí o cerca de ahí, y se demoró un montón en llegar la información oficial de lo que estaba pasando. Los osorninos clamaban que no les llegaba agua y gritaban a todas partes que iban a la oficina de ESAL y no los pescaban al principio. Todo está hablando hasta el principio, antes que se supiera oficialmente todo. Y claro, no veían nada en los medios tampoco, son los medios locales, las radios en locales, y por lo tanto se desesperaban. Si esta cosa es muy desesperante, y te hace sentir lo dependiente que tú eres de determinadas materias, de determinadas cosas, sí, que tú crees que son normales por el hecho de que funcionan tan fácil. Claro, los servicios, por generalmente uno piensa que existen, sino hasta cuando los dejas de tener. La situación de Osorno, yo creo que debe ser ejemplificadora para todas las concesionarias de servicios sanitarios. Esta situación, por eso que yo creo que cuando hablamos de negligencia, volviendo al tema de las responsabilidades, no podemos hablar de simples errores. Uno no puede atribuir a un error una falta de servicio y un problema que ya ha derivado además en enfermedades. No sé cuántas personas ya están teniendo problemas intestinales, han llegado a los servicios de salud público. Entonces tú no puedes atribuir a un error un condoro. O sea, claro, o sea, el error tiene por definición dos tipos de errores. Uno que es el por error, el que se yo, estáis paviando, te tropezáis una piedra y te caí. Ok, ese es un error, si tú quieres, circunscrito a su propio contexto, a su propio ambiente. Pero tienes un segundo error donde tú tienes que tomar una decisión A para acá, decisión B aprieto acá. Y tú, convencido de que es esa la correcta, la haces y no es correcta. La negligencia. Bueno, ese no es un acto negligente, ese es un error. Tú tenías dos opciones y te equivocaste. Después están las negligencias, el decir, por ejemplo, que tú dejas aquí, que voy a canalizar un poco el petróleo por este lado, y voy a buscar un café afuera y vuelvo, y cuando vuelve ya está la crema. Ese tipo de cosas es un error porque tú no quisiste que se vertiera el petróleo en el agua, pero es un error negligente. Tú hiciste un abandono de tus funciones, llamémoslo así en términos legales. Y después tienes el diseño. O sea, alguien que intencionalmente vierte petróleo al agua, eso no es error. Eso es un delito. No, eso es un delito. Sí, pero también, y a eso también se suma porque no sabemos tampoco las razones, no sabemos si tal vez esto fue una situación que se adherió a algo que necesariamente tuvo que haber sido detectado con anticipación, esa falla. Ahí también tienes otra responsabilidad. En cualquiera de esos escenarios, Fernando, en casos como en casos como el agua, mucho más que el servicio eléctrico, aunque también es muy complejo, los errores no pueden pasar, digamos, son inexcusables, quiero decir. O sea, hasta el más mínimo, hasta el hecho, digamos, de haber equivocado una mala decisión pensando que era la correcta, resulta ser inexcusable. Es que este tipo de errores cuestan vidas, es así de simple. Y te voy a decir una cosa, el petróleo, lo dice aquí un tuitero, Rodrigo Sáez, y tiene toda la razón. Dice, sacar el petróleo de las líneas de distribución no es fácil, porque que el petróleo es una sustancia, además, que se te pega. Sí, pues es un tubo. Claro, se te pega, se te adhiere, te cuesta sacarla, y por lo tanto, yo me imagino que ahí hay un problema. O sea, el desafío técnico de poder de limpiar eso no es para nada menor. Pero son empresas que además uno se supone que tienen la experticia también para poder hacerlo. O deberían, por lo menos. Bueno, ahí tú tienes un tema interesante respecto de la vigilancia. Tienes un tema respecto de del concesionario, en este caso ESAL.
tienes un problema de tiempos en términos de aviso. Yo le hice hace mucho tiempo atrás, para la revista ¿Qué pasa?, cuando yo estaba en Estados Unidos, ahora en el 2007, un artículo que me pidió en ese momento, el director de ¿Qué pasa? Era Cristian Bofill, me pone un mail que me dice si le puedo hacer un perfil al hospital más importante que había en Estados Unidos, que había salido por 15ª vez como el mejor hospital de Estados Unidos, Johns Hopkins Hospital, el hospital Johns Hopkins. Y ahí tenían una cosa, a nivel médico estoy hablando, pero súper interesante. Tenían un monitoreo de lo que ellos llamaban los eventos centinela. ¿Y qué eran los eventos centinela? Los eventos centinela eran todas aquellas cosas que por muy mínimas y pequeñas que sean, te delatan un descuido, algo que le puede pasar a la persona, al funcionario. Por ejemplo, que se te quede gasa en una operación. Por ejemplo, que se te caiga una persona que minusválido cuando tú lo estás poniendo en la silla o lo estás trasladando. Por ejemplo, que tú establezcas una contaminación en la forma en que tú sacas los residuos. Cualquier cosa que te pueda pasar que no corresponda a eso, se tenía que anotar y se tenía que colocar como un evento centinela. ¿Para qué? Para que de esa forma ese evento sea una especie de luz que dice aquí hay un problema, ya sea del personal, ya sea de la forma, ya sea por ejemplo, había y además se le pedía a toda la gente del hospital que participara y que diera su opinión sobre lo que pasaba en el hospital en ese caso, que es otra cosa interesante, que aquí yo creo que perfectamente debiera ser una especie como de brainstorming gigantesco, a ver qué pasa, dónde estamos y todo lo demás. Y en ese caso, una persona que hacía la limpieza, sugiere, ¿sabes qué? Yo hago la limpieza en diversos sectores quirúrgicos y me pasan siempre la misma mopa, digamos, el mismo trapero. Y yo voy con ese trapero a donde se hace cirugía, a la oficina quirúrgica, digamos, al lugar quirúrgico, con este trapero, y después voy a otro lugar donde se hizo otra cirugía con el mismo trapero. La transferencia. Claro. Entonces yo transfiero, dice, yo creo que puedo estar transfiriendo. Esto lo dijo una persona del aseo. Y a partir de ahí se implementó el que tú tienes que tener elementos de limpieza total y absolutamente diferenciados por pabellón quirúrgico. Por ejemplo, cosas de ese tipo. Eso eran los eventos centinela. Este es un evento que escapa de los eventos centinela, porque eventos centinela es cuando se te cae en una gotita y tú te das cuenta, pero no cuando se te vierte todo esto, porque durante muchas horas algo pasó que todavía además transparentemente no conocemos, digamos. La información siempre va a ser muy vital, porque efectivamente uno aquí en este tipo de situaciones, una de las primeras preguntas que se hace si esta es una situación que es exclusiva o no venía ocurriendo de alguna manera menos vehemente, menos masiva. Es decir, tal vez efectivamente lo detectaron ahora cuando estaba todo el petróleo vertido, o no habían ciertos detalles, ciertos antecedentes que tuvieron que haber previsto, ciertas alertas que no tomaron en consideración al momento, digamos, de actuar oportunamente. Esas son precisamente son las preguntas que hay que... Bueno, es que uno espera que en el curso de las horas se respondan. Así es, hacemos una pequeña pausa y volvemos. En el Instituto de Capacitación Les Hayes ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.leshayes.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Hayes, pioneros en capacitación online. Nada
mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Que parece que hay luz verde en eso ya. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Hoy se supone que es un día donde puede salir luz verde para una nueva jueza de la Corte Suprema, la jueza Repeto, que hasta la semana pasada daba la impresión de que había una serie de problemas, habían un par de cosas que eventualmente podían poner una vez más esta nominación, que ya tuvo un traspié al no aprobarse la nominación de Dobra Lucic. Ahora podría eventualmente suceder, o se pensó que podía suceder lo mismo, pero aparentemente los feriados largos son muy conducentes a los acuerdos. Sí, los teléfonos rojos funcionan bien en estos días feriados y al parecer estaría lista la nominación de la jueza Repeto, pero esto tiene que ver con por decirlo en buen chile, una parada de carros que le pegó el Senado al gobierno luego que, como acusase el senador de la ADC, Francisco Guanchumilla, el gobierno en una pataleta cambiase el sistema acordado entre el Ejecutivo y también el Parlamento para este tipo de nominaciones, luego de la caída de Dobra Lucic. de Dobra Lucic. Recordemos que el sistema de la quina que entrega la Corte Suprema, el nombre que entrega el gobierno y luego la ratificación del Senado siempre ha tenido una negociación por debajo, por decirlo de alguna manera, donde se llegan a ciertos acuerdos y luego se vota. En el último caso no hubo acuerdos porque obviamente siempre hay intereses creados y entre la ADC y el PS y el PPD no pudieron llegar a sentarse en la misma mesa y esto hizo que el gobierno llegara hasta el último día tratando de impulsar su nombre y fracasara, lo que dejó en mal pie a la administración. El gobierno reacciona y cambia la fórmula y luego presenta Repeto con sus propios antecedentes sin, como llama el ministro de Justicia Hernán Larraín, un cabildeo previo. Y esto molestó mucho porque el Senado se sintió pasado a llevar. Hubo una reprimenda a nivel de prensa comunicacional y Hernán Larraín la semana pasada entregó una nueva señal de que ya, en esta ocasión vamos a dejar pasar esta, pero vamos a volver a considerar las conversaciones con el Senado, pero con otro tipo de fórmula. Lo que se terminó transformando en un acuerdo y ahora, Repeto, ya estaría, por decirlo, lista para luego establecer una nueva fórmula con las siguientes 7 nominaciones que le quedan al gobierno. Puede gustar o no, pero este gobierno va a cambiar la forma en que se negociaba en los nombres de los reemplazos de la Corte Suprema. Hay dos cosas ahí, porque, claro, efectivamente ahora parece haber luz verde, se destraba la nominación de la jueza Repeto, la jueza que recordemos que es ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y estarían los votos, si se calmaron los ánimos, como dices tú, pero persiste todavía y yo creo que es el problema grande de fondo. Recordemos que cuando uno de los argumentos por los cuales cae la nominación de Dobra Lucic es precisamente porque se pone en cuestionamiento este sistema de cabildeo, este sistema de binominal también, te toca a ti, a mí no, este turno, el otro, y además a través, digamos, de una serie de visitas, relaciones, conversaciones privadas, conversaciones en café, afuera, para poder consensuar nombres. Y digamos, los nombres, cuando se busca un acuerdo, se busca consensuar un nombre, las palabras del ministro de Justicia son muy ciertas, o sea, es un cabildeo. Ese tipo de prácticas que son muy antiguas, que está presente en todas las altas nominaciones, en todos los cargos públicos. Oye, hasta los premios nacionales. Todos, todos. Con que firme por premio. Yo les digo a todos que escribí una columna hace muchos años que consideraba que el lobby para premios nacionales me parece aberrante, ridículo. Uno debiera ganar
por su obra y no Exacto. porque te apoyan. Esto te personas que reinstala tienen- nuevamente el tema Así que de no los... me pidan más que firme por nadie. Por favor. Exacto. Esto te reinstala nuevamente el tema de los méritos y de los procesos. Entonces, cuando se da la discusión de Dobra Lucic, da la impresión de que se van a someter a juicio nuevamente, bueno, y así lo intenta hacer también la Asociación de Magistrados, de terminar con este tipo de conversaciones. Pero cuando... Y eso quedó muy de manifiesto. Pero ahora que se hizo una cosa distinta, resulta que los senadores se sintieron ofendidos porque el sistema de cabildeo del cual estaban plenamente acostumbrados en este momento no se dio y lo sintieron como una imposición. Por lo tanto, estamos, como dices tú, frente a una rabieta del Senado, porque no se votó el nombre de Repetto, no porque estén en desacuerdo de los planteamientos o qué valores representa esta futura ministra de la Corte Suprema, sino lo que están haciendo en definitiva es mantener y reservar las cuotas de poder que se han mantenido durante todo el tiempo y que establece este sistema, digamos, de conversación en off, en conversación secreta, en el acuerdo implícito, tácito. Claro, porque eso tiene que ver, como tú lo señalabas, con este nombramiento binominal. Lo que pasó es que la última vez, y el gobierno así estaba de acuerdo en conversaciones con la oposición, es que era el turno de la oposición de poner a alguien de sus filas, como ellos lo consideraran, en la Corte Suprema. El problema es que las primeras señales que se dieron era que había un acuerdo en la oposición y finalmente fue la propia oposición la que se desentendió del nombramiento y le achacó el nombramiento al gobierno, y el gobierno se lavó las manos diciendo que era el turno de la oposición. Sí, claro. Entonces quedó súper mal parado el gobierno. Ahora, yo personalmente, puede ser desde mi ignorancia, en estos casos yo no sé si existe la posibilidad de hacer nombramientos técnicos, porque no existe un ente no político en ninguno de estos aspectos tampoco. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer esto cuando se dice se terminó el binominalismo? No es ni derecha, no es ni izquierda, sino que por sus propios méritos. Yo no creo en eso. ¿No crees que eso ocurra o no crees que eso No debiese creo que ser? haya una persona que solo se rija a nivel de punto y coma como la ley lo señala. No existe. Existe la interpretación, existe la visión, existe la forma de entender cómo el mundo se tiene que hacer. Y por eso es también uno de los grandes problemas que existe en el Tribunal Constitucional. Yo no sé cómo se elimina o limita el cabildeo binominal. No sé, se le mete otra corriente más política para poder hacer el cuoteo. Hay varias formas, aunque todas de alguna manera te van a llegar a algún grado de compromiso respecto de cómo piensa uno. Por ejemplo, a ti lo que te dicen, Hernán, cuando tú hablas con algún juez, te dicen que se trata básicamente de revisión de fallos y de la trayectoria, que no haya tenido tachas y que no haya tenido... Claro, y eso está bien, pero los fallos se leen de una manera, de acuerdo, así que tú estás en una parte del espectro o en otra parte del espectro. La otra cosa que te dicen es que podría haber un colegio ad hoc dedicado justamente a evaluar y transparentar las posibilidades de cada cual de los y que ese colegio sea el que designe un colegio profesional de judicatura, digamos. Las otras formas... por ejemplo, en países como que tienen una Corte Suprema mucho más potente que nosotros, por ejemplo, como Estados Unidos, que la Corte Suprema es además el Tribunal Constitucional, la decisión la toma el presidente. Tiene que pasar por el Senado, pero la toma el presidente de la República. Y en el caso de Trump, por ejemplo, para ponerlo en términos actuales, él dijo en su campaña que iba a poner... jueces en la Corte Suprema que le tocaba nombrar jueces que representaran el pensamiento que él tenía. Y así lo planteó, sin ningún tipo de tapujo. Normalmente allá también se produce eso, pero solo que se hace con el nombramiento, no se presentan quinas ni nada de eso. Exacto. Y tú tienes más o menos un balance, un equilibrio en materia de posiciones respecto a una serie de temas que no necesariamente son políticos. Son temas que tienen que ver con los temas más centrales que llegan a los tribunales y la revisión de sus fallos.
Sí, yo creo que tienen que sincerar. Esto es por cupo y esto es por ideologías y formas de interpretar y es la realidad. Hay dos cosas, Hernán. Una cosa es lo binominal, es decir, efectivamente qué sector podría corresponder o el turno de un juez. Pero otro es el sistema. El sistema por el cual hoy día se está, digamos, se produce esta rabieta. Y el sistema es que el nombre no se probó, no se consensó, no se puso sobre la mesa, no se puso a disposición de una conversación reservada. Ese es el proceso que yo creo que el que entró en tela de juicio con Lucic y a que ahora, paradójicamente, se exige para poder coincidir, digamos, con el nombre de Repetto. Y ese es el proceso, es el que hoy día está en crisis, está en cuestionamiento. Y está en todos los sistemas, lo decía recién Fernando, en los premios Nobel, en los fiscales, los premios nacionales. Y, por ejemplo, la designación de los fiscales regionales pasa exactamente lo mismo. Los fiscales regionales tienen que ir a cazar los votos de los ministros de la Corte de la Corte de Apelaciones. Y el fiscal nacional tiene que ir a perseguir los votos de los ministros de la Corte Suprema. Y los ministros de la Corte Suprema tienen que perseguir los votos de los senadores. Es decir... Y después falsamente se acusa eso de malas prácticas. Exacto, ese es el punto. Ese es lo paradójico y lo contradictorio de esto. Porque ese es el proceso. Ese es el método. Exacto. Y ese es el método que está en cuestionamiento. Y cuando ese método se cuestiona realmente, entonces se acusa, digamos, de que faltaron las reglas del juego, de que no se están respetando los turnos, de que no se compartió bien el nombre. Entonces tenemos un proceso que efectivamente está viciado, y están viciados ¿viciado en qué sentido? El método, no la nominación, no la persona. Es el método el que está en cuestionamiento, porque es un método que no tiene que ver con lo que se pide, no tiene que ver con los méritos, no tiene que ver con la lectura de los fallos, tiene que ver ¿con qué? Con una casa de votos. Pasa lo mismo en el ámbito político. Recordemos, a Dora Lucy se le baja por cómo trabajó con un operador judicial. Es como cuando una oposición está en campaña y habla de que hay que extirpar a los operadores políticos para poder funcionar de mejor manera. Todos saben que no se puede funcionar y que el sistema no funciona sin operadores políticos. Está montado así. Está montado así, y judicialmente, sin micrófono, la gente te decía, claro, se le acusa porque hay malas prácticas de operador judicial, pero no hay nadie que no trabaje con un operador judicial si quiere lograr un ascenso en este mundo, en esta administración, en esta forma, en este sistema. Entonces, por eso siempre está esa mentira, esa no transparencia de cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que hay una cosa interesante lo que dijiste tú, Hernán, ahí, que existe esta idea de que hay ciertas cosas, por ejemplo, déjame llevártelo a algo nuestro, el periodismo. Existe la idea de que tú puedes lograr objetividad para enfrentar a las cosas porque se te califica, porque esa fue una cosa que vendimos nosotros por casi 100 años. Somos culpables nosotros, los periodistas y los medios, los de haber vendido la idea de que los periodistas pueden ser objetivos en el sentido de no tomar de alguna manera una inclinación por los temas. De no usar la cabeza, sino que solo la información. Claro, de ser amebas, de ser una grabadora que genera. Eso no pasa nunca, y no pasa nunca porque las personas, los periodistas son personas, y son personas que se emocionan, o se sienten, o se indignan, o se le da rabia de algo, y tienen métodos para controlar eso. Que el método no es la objetividad, porque tú solamente ves un fragmento de la realidad que vas a reportear. Porque somos personas también. No, claro, tú ves un fragmento de la realidad y un montón de cosas que pasaron que tú no viste, que tú no entrevistaste a todas las personas que estaban dentro del banco cuando lo asaltaron, escoges una muestra solamente de los testigos. ¿Por qué escoges a un testigo y no a otro? A veces quizás porque no te dio garantías de confianza una persona determinada y por lo tanto la eliminas, y quizás esa persona estaba diciendo exactamente la verdad, pero por lo tanto tú la forma de que compensas eso es tratando de equilibrar la noticia. Si es que esa noticia tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos, tú tratas de equilibrar, no dejando fuera del cuadro a aquellos que merecen o que tienen una opinión al respecto, pero es distinto cuando estamos hablando en el caso de las judicaturas, del nombramiento de jueces, donde hay intencionalmente, porque así es, una evaluación de la persona, evaluación que nunca es objetiva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una cosa objetiva sería, llamémoslo así, los jueces que tengan más fallos, de mayor productividad, por ejemplo, establecido eso por la mayor cantidad de fallos por año, son personas que están más susceptibles de ser. O sea, y tú lo único que haces ahí es contar.
¿Qué es lo que lograrías tú? Que todos los jueces agarraran todos los fallos. Pero en fin, pero para los efectos prácticos ahí no intervendría nadie más que un acto aritmético. Difícil, lo distinto es cuando tú tienes enfrentado a una persona que tiene ideas y que esas ideas se plasman en la forma en que ven los problemas que le llegan. Y qué tanto eso, en un contexto de personas, que son muchas, puede equilibrar o desequilibrar la balanza de la justicia. Entonces, no es tan fácil el asunto. No, yo lo veo casi imposible. Yo no veo cómo a través de los números se puede eliminar esto que le llaman el binominalismo o las características políticas que puede tener un personero u otro. Yo no sé si existe esa fórmula. Bueno, eso en el caso de la ministra Repetto, que hoy día se vota. Podría votarse y podría ser la nueva miembro de la Corte Suprema. Yo creo que ya no hay duda sobre eso. Es decir, la ministra Repetto, lo más probable, en un 90%, es que sea la próxima ministra de la Corte Suprema. El mismo Huenchumilla, que era una de las personas que se mostró más vehementemente abierto contra el gobierno por esta imposición, ya lo dijo, que conversó con el ministro Larraín, los impases están superados, por lo cual no debería haber ningún problema para que se ratifique su nombre. Lo dijo también el senador Alamando. O sea, yo digo que ya está efectivamente cocinado. Mira, qué buena la palabra, cocina, porque cuando hablábamos precisamente de este sistema de cabildeos, lo que uno estaba hablando, digamos, usando las palabras de Andrés Saldívar, es cocina. O sea, es la cocina, la cocina que tan vilipendiada, que cuando no está se le echa de menos o se hacen rabietas, digamos, para que se vuelva a incorporar. Oye, yo quiero hacer, antes de que termine el programa, todavía me quedan 10 minutos, un tema que me parece un retroceso argumental gigantesco. No es un retroceso conductual, porque yo creo que la conducta va a seguir en esa orden, pero sí un retroceso retórico muy fuerte, el que hizo una persona que yo le tengo respeto como ministro, lo he entrevistado muchas veces, ha tenido, por cierto, sus yayas, pero le tengo respeto, que fue Jaime Mañalich, cuando él habla de que el aumento que dio cuenta la ONU, ONU-SIDA, la oficina que monitorea el SIDA en las Naciones Unidas, estableció que había aumentado muy fuertemente en Chile, y una de las frases más desafortunadas que he escuchado fue del ministro Mañalich, que dice de que esto en gran parte se debe a que en los gobiernos anteriores, así dice, yo imagino que también está incluyendo... Dice el anterior, pero esto es una cosa que viene de mucho atrás. Por supuesto. Dice, se hizo un énfasis en el fetiche del condón. Es evidente que el condón no para el SIDA, en términos de no es la única herramienta que se tiene para poder detener el SIDA. Hay, por cierto, cosas bastante más importantes, como ir a revisarse periódicamente si que has tenido conductas sexuales múltiples, en fin. Pero si es que hay algo en lo que habíamos llegado medianamente a acuerdo, es que si dos personas van a tener relaciones sexuales, sí o sí, se lo pregunto a Mañalich, si uno de sus nietos, digamos, va a tener relaciones sexuales, sí o sí, no tengo idea de los nietos, por eso te digo, pero imagínate que es una persona adulta, sí o sí va a tener esa noche un sexo. ¿Qué preferiría? Si es que lo va a hacer como él quiere hacerlo, que use o no use condón. No hay dos respuestas. Yo supongo, tú puedes hacer un montón de cosas antes de que se produzca el evento, ¿no es cierto? Hasta la abstención, como claro, puedes convencer a la persona, conversar con él o con ella, puedes decirle, mira, esto no corresponde, puede tratar de convencer, todo lo que tú quieras, pero si que se da una situación... con los pies en la tierra. Exacto, si se da una situación donde sí o sí va a haber sexo esa noche entre el pololo y la polola, la pregunta al padre, yo le digo, es, a ver, si es que eso va a ser y no tienes ninguna posibilidad de evitarlo, y no lo sabes, que eso va a suceder, pero sabes que no tienes ni una posibilidad de evitarlo si eso pasara. En la tierra del 90%. La pregunta es, ¿prefieres que use condón o que no use condón? Y ahí está el punto sobre si es que esto es fetiche o no es fetiche.
pésimamente. Yo creo entre otras cosas, porque yo tengo la impresión que gran parte de las campañas del SIDA han fracasado en Chile porque la oposición de los poderes fácticos, básicamente religiosos y políticos conservadores, durante mucho tiempo, todos los 90, hicieron que se distorsionara, que hubiese que hacer tal cantidad de menjunjes y arreglos de la campaña que de pronto la campaña... O sea, no se puede hablar de condones en los 90. No. Y tú tenías canales de televisión como Canal 13 antes de que lo comprara Andrónico Luxich, o sea, cuando era de la Universidad Católica. No pasaba la publicidad al gobierno. No pasaba la publicidad, lo mismo que pasaba con Mega, cuando el dueño era, y estaba vigente, vivo, Ricardo Claro, no pasaban los spots. Y sobre eso, que hay y había una oposición militante feroz a que se introdujera educación sexual en los colegios. Por lo tanto, aquí la dispensación libre hay un bagaje lo suficientemente grande en materia de qué cosas han pasado. Yo no digo para nada que el condón sea la única cosa que solo las personas que quieren abstenerse, me parece perfectamente legítimo y si el tema es como el aborto, con los pies en la tierra. Esto pasa y ¿qué se hace con esto pasando? ¿Qué se hace si se va a pasar? Si va a pasar y te va a pasar a alguien de tu familia y y tú no puedes hacer nada para evitarlo. La pregunta es, ¿te preferirías que lo hicieras con condón o sin condón? Pero hay dos cosas también ahí. O le traspasas a la, a la mujer, en este caso, suponiendo que sea un hombre, la responsabilidad. Y le dice, mira, no, si ella no se protege, problema de ella. No, yo creo que la lectura. Pero hay dos cosas ahí, porque una, claro, es esta afirmación de fetiche que habla. Lo peor de todo es que estamos hablando del ministro de Salud y habla, digamos, de una ignorancia manifiesta, porque efectivamente el condón es es lo que se había logrado tener como un consenso sobre lo efectivo que es en la práctica del ejercicio sexual, o sea, la protección a partir, digamos, de un condón. Pero este otro argumento de que todo esto tiene que ver con el gobierno anterior es como de una payasada que la verdad es que no solo no resiste análisis, sino que también es ofensivo, porque estamos hablando de una situación de salud pública importante. Estamos hablando que hay un incremento notable de las personas que están viviendo con el VIH y que están adquiriendo la enfermedad también. ¿Y qué tenemos de responsabilidad? ¿Y qué tenemos, digamos, de como contrarrespuesta de parte de la autoridad pública? O sea, el tirar la pelota para el equipo anterior, para el córner, para el gobierno de Bachelet, y criticar el condón. Aquí hay otro elemento que nunca se ha puesto, que no se pone con la suficiente vehemencia sobre la mesa, que es la responsabilidad también de los cuerpos de salud frente a esto. Mira, una vez recibimos en el mostrador una columna de un doctor que hacía un mea culpa respecto del tema del SIDA, y él planteaba una cosa muy distinta. Decía, existe la educación sexual, existe el condón, que son medidas que son muy efectivas para poder prevenir, pero no se puede hacer una buena prevención si nosotros, los equipos médicos, una vez que sabemos que existe una buena terapia, como es la terapia que hoy día para el VIH, y la gente no se muere con el VIH, de alguna manera se le bajó la responsabilidad, se le bajó la gravedad a la enfermedad por tener una droga. Entonces, incluso hay declaraciones antiguas que son muy lamentables, donde hay personas de salud que han dicho que hoy día es más peligroso tener una gripe, una influenza, que tener SIDA. Porque si tienes SIDA y te tomas bien, te tomas la terapia responsablemente. Claro. Responsablemente, entonces. Ese es un punto muy interesante, fíjate que yo. ¿Puedo hacer un solo punto hoy? Sí. Porque las palabras de Mañalich a mí me parecen pésimas. Ahora sí existe un cuestionamiento de diferentes organismos a cómo fue llevada la política de prevención en el gobierno de Michelle Bachelet. Por supuesto, está bien. Eso es real. Es que el punto es que está bien. Pero no es el problema del condón. No, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una de las cosas es, por ejemplo, si tú vas a hacer una publicidad donde vas a buscar proteger de todas las maneras y donde se incluía en algunas cosas la abstención, en los programas se decía, puedes abstenerte o usar condón. Pero si es que esos condones no están disponibles o no están ubicados en los lugares donde eventualmente se pueden generar o detonar, situaciones
amorosas, románticas o sexuales, qué sé yo, las discotecas, los bares, los colegios. Deben haber dispensadores públicos en todas partes. Bueno, pero si es que eso no, entonces también ahí hay una falla de la campaña, y yo creo que gran parte de la campaña ha sido retórica y no ha sido todo lo concreta, logística. Bueno, en algún momento se quiso impulsar el poner dispensadores de condones en colegios y universidades. Y en ese momento la oposición era no te metas con mis hijos. Sí, exacto. Bueno, ese logo está estable. Pero ahí hay una serie de situaciones bien interesantes, porque tú necesitas tener disponible estas cosas. Y todavía en Chile, por mucho que parezcamos choritos y que ya salimos a qué sé yo, al mundo liberal, occidental, todavía hay un porcentaje altísimo de personas, y yo me imagino que jóvenes, altísimo de personas que nos dicen que tienen problemas o que incluso les da pudor el usar condón, ponte. Pero es que lo hace que una cosa es la práctica, otra cosa es la campaña, y como lo decíamos recién también, es cómo se ha ido valorando esta enfermedad. Si los condones acá, la oposición de los condones es en Chile y en diferentes países, pero es en Chile donde hemos tenido una tasa altísima que está por sobre la media, digamos, de cantidad de casos. Es una situación local. Y si esto está pasando a nivel local es porque hay circunstancias locales que están haciendo que esto ocurra. Y dentro de esas circunstancias locales, y yo vuelvo a insistir, durante muchísimo tiempo se le bajaron la calidad de gravedad a una enfermedad como esta. Resulta gratuito, da lo mismo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el ejemplo que le estás entregando tú a un adolescente que está iniciándose en su vida sexual? Puedes usar condón si quieres o no quieres. Y si contraes la enfermedad, no importa. Mira, la verdad te tomáis estas 2 o 3 pastillas y da exactamente lo mismo. Y eso ha sido un discurso tácito que logró permear, y hoy día resulta casi como digamos, como no sé, como tomarse una aspirina. Eso tiene que ver con la ausencia de campañas también. Con una visión más que una campaña publicitaria. Eduardo Erlandsen en Twitter dice un Twitter bien interesante. Dice: Mañalich se olvida que su antecesor, que fue elegido por el mismo presidente, no en salud, sino que su antecesor en educación, se ufanaba públicamente de que él mismo le compraba los condones a sus campeones. Los campeones, sí. ¿Dónde está la lógica del fetiche ahí? Bueno, lo que yo digo es que tú dijiste una cosa súper importante, Héctor, que me parece súper interesante. Efectivamente, lo he escuchado muchas veces, se ha señalado y se estableció como un mantra el que el SIDA ya no es fatal, peligroso. No es fatal. Y por lo tanto... entregaste un mensaje pésimo, un mensaje que logró permear todas las campañas, está abajo. Exacto, que es fatal porque existe la triterapia y todo, y por lo tanto tú puedes mantenerte casi como un diabético. Ahí está la responsabilidad del Estado de no hacer entender eso. Ahí está. Casi como un diabético que tienes la insulina permanentemente. Exacto. Y eso te permite una vida, pero lo más cercana a lo normal posible. Y no es así. Y te lo dicen todas las personas de las organizaciones no gubernamentales que están asociadas a los temas de homosexualismo o a los temas de LGTBI y todo eso. Te dicen: ojo, aquí no ha dejado de ser mortal el SIDA. Y el SIDA crece. Un punto a favor de Mañalich, desmintió la teoría planteada por su antecesor Emilio Santelice de que el aumento del VIH en Chile se debía a la inmigración. No, sí, yo fíjate que yo, con todo lo que la gente... A mí Mañalich me parece una persona buena, salvo los condones que tiene y que eventualmente podemos... Yo creo que no son condones, yo creo que es una persona suficientemente gruesa políticamente. Por supuesto. Y desde ese punto de vista tiene blancos y negros, o luces y sombras más bien. Pero yo creo que tiene un porcentaje de franqueza a la hora de enfrentar determinadas cosas que me parece útil en un ministro de salud. Y que no dore la píldora y no dé la vuelta a la cuestioncita. Uno podrá discrepar con él, y yo creo que en este caso yo discrepo profundamente por él, creo que está totalmente equivocado y que causa un daño. Pero estoy de acuerdo contigo. Él apuntó muy fuertemente también no solamente a Santelice, sino que a los que habían estado antes también.
Sí, pero eso no quita la responsabilidad de que no podías hablar. No puedes hablar del fetiche. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso es retroceder 70 años. Lógico, y más. Realmente, sí. Gracias a Héctor Cosio y a Hernán Leighton. Nos encontramos mañana. Nos vemos. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.